Estimados asesores y compañeros, por este medio les compartimos la actividad 4, presentación de doctrinas del derecho internacional privado. Introducción. Las doctrinas y doctrinarios a los que se refiere en la presente actividad consideramos que en sus exposiciones da lugar a identificar que en el sistema jurídico internacional en general existen conflictos que deben ser subsanados respecto al tema que abordaremos. Se establecen en primer término que el derecho internacional privado abarca situaciones privadas que implican una relación internacional donde se presentan problemas sustantivos o de fondo. Determina el derecho que debe aplicarse al problema sustantivo considerando el derecho que debe aplicarse al fondo del asunto, y he aquí que surge el concepto de derechos adquiridos. Cada uno de los autores que se mencionan presentan diversas teorías que dan pauta a la aplicación de técnicas de fundamentación para la aplicación de leyes extrañas que son propias de diversos estados, que residen principalmente en normas de orden público de instituciones desconocidas y análogas. Otro de los conflictos radica en que es erróneo pensar que las leyes dependen de la territorialidad o extraterritorialidad, ya que algunas de ellas están hechas para las cosas y otras para las personas, que todas ellas entrañan la acción humana. La globalización juega un papel importante dentro de este tema. Las relaciones jurídicas, como son relaciones absolutamente nacionales, relaciones relativamente internacionales. Otros temas importantes lo son la jurisprudencia casuística y sus relaciones, la diversidad de las costumbres, la tendencia internacionalista y la tendencia internista, la postura de que la única fuente del derecho internacional privado lo constituye el derecho interno, por mencionar algunas. Doctrina italiana del derecho internacional privado. La ley del derecho internacional privado italiano es el resultado de un proceso que encuentra sus precedentes a los trabajos realizados por Eduardo Vita en los elaborados iniciativa del instituto y en el proyecto de reforma del derecho internacional privado encargado del gobierno. El autor Carlo Savigny presenta el sistema de derecho romano actual e historia del derecho romano en la Edad Media, y expone en el tomo octavo su doctrina sobre el derecho internacional privado, donde se enfocó en el desarrollo de las fuentes del derecho y expresa el dominio de la norma de derecho sobre las respectivas relaciones en el tiempo y en el espacio. Punto 1. En el siglo XIV, los tratadistas italianos sirven de punto de partida para el estudio y soluciones y fundamento para encontrar soluciones a los problemas derivados del derecho internacional privado. Punto 2. El derecho romano era en aquellos tiempos exaltado como un monumento de la ciencia humana, y su estudio llegó a constituir un verdadero culto, ligado indispensable su exacto conocimiento. El glosador a Curcio le corresponde la gloria de haber formulado el primer comentario que dio origen a la regla de que nadie puede ser juzgado por una ley a la que no está sometido. Los principales representantes fueron en ese entonces, los cuales fueron más notorios fue Curcio, Bartolo, después sigue Neumayer, Pillet, Nepoyet. Por su parte, Curcio afirma que en su glosa un principio de solución de conflictos de leyes, declarando que si un boloñés se traslada a Módena, no debe ser juzgado según los estatutos de Módena, los cuales no se encuentra sometido. Bartolo, perteneciente a los postglosadores, quienes, a diferencia de los glosadores, quienes solo buscaban soluciones prácticas apoyados en el derecho romano, por su parte establece que fue en esta escuela hace posible la aplicación de la ley extranjera. Bartolo somete a la ley las cuestiones del contrato o afecto mediatos por oposición a sus efectos inmediatos que remite a la ley del lugar de ejecución. Curtius considera la aplicación de los contratos de la ley de acciones. Es la nación que las partes puede optar por otra ley, es decir, la anatomía de la voluntad. Esta regla perdurará hasta nuestros días.
Estos glosadores hicieron un análisis de los problemas que surgieron en ese entonces en el derecho internacional privado. A este estudio se le llamó la glosa de Accurcio. Métodos de la doctrina italiana del derecho internacional privado. El método, los glosadores y los postulados emplearon en su estudio fue particularmente en la relación de los conflictos de estatutos. Esto sirvió como un punto de partida para estudios posteriores. Los postulados, siguiendo el método de sus antecesores, empleaban el método exegético, con la sola diferencia de que en vez de apoyar decretamente su tesis en el contexto de la ley romana, tomaban como punto de partida la glosa, que les permitía una mayor libertad en la interpretación del derecho. Más tarde emplearon el método dialéctico. Con esto encontraron diferentes métodos para dar soluciones en cuanto al derecho internacional privado. Doctrina francesa del derecho internacional privado. El estudio de la evolución histórica de la doctrina del derecho internacional privado vuelve hacia los juristas franceses de los siglos XVI y XVIII como mantenedores del estudio de esta parte del derecho en la época llamada el Renacimiento. El estudio del derecho toma nuevos impulsos, así los problemas surgidos y fueron estudiados por los jurisconsultos franceses, siendo los más notados y destacados Camilo, Bordech, Gayet. A continuación mencionaremos los principales representantes de la escuela estatudinaria del siglo XVI, como por ejemplo Camilo, el cual sigue fielmente el ejemplo de los maestros italianos y su método, pero colocando un medio político diferente y llevándose por las aparentes generalizaciones de los postglosadores, guiado por los principios orgánicos del derecho feudal. Establece determinantemente que todos los estatutos o leyes son reales. Asimismo, establece en su postulado la causa como efecto al decir que todas las costumbres son reales en vez de afirmar que son territoriales, no ocultándose la existencia del problema y la necesidad de hacer producir efectos de un territorio a relaciones amparadas por las leyes de otro. Establece que hay costumbres que, teniendo por objeto a las personas, deben tener efectos extraterritoriales. Cabe hacer mención, por su parte, Brodech critica duramente la doctrina de Camilo, y en su obra encontramos aportaciones de carácter exclusivista que han sido tachadas de regresivas y juzgando su doctrina como un triunfo tardío del feudalismo. Al comentar el artículo 208 de la costumbre de Borgoña, estudia el problema del efecto extraterritorial de la ley y ataca duramente a los posglosarios. Sus trabajos no solo hizo el punto de partida de la doctrina estatudinaria francesa, sino que también influyó en la doctrina holandesa, con el anglosajona de la cortesía internacional. Por su parte, Gay, en su obra Dada la extraterritorialidad de la ley en los postulados del derecho natural, viendo en su ley positiva solo la consagración de esos postulados, así fija el carácter del territorio de la ley, guiándose por la mente del legislador, estableciendo que cuando es clara la finalidad del territorio debe darse a la ley tal efecto, a riesgo de variar su mente, con la cual se violaría el principio del derecho natural que la misma ley consagra. A continuación presentamos errores señalados de los estudios de los autores, que fueron dos, hablando del siglo XVI. También mencionamos los representantes de las escuelas estatudinarias del siglo XVI, que vienen siendo otros que son los que destacaron en sus obras juristas franceses del siglo XVI, que sirven como normas para relaciones que con posterioridad dictan los tribunales de ese país y durante el siglo XVII y principios del siglo XVIII. Sus conclusiones son tomadas en consideración. Estos juristas franceses fueron Froland, Bourgeois y Boiner.
Sus obras menciono y repito que son destacadas y tienen tendencia en reinante. También cabe hacer mención que Frontland en su obra consultadas posteriormente distingue la forma de planteamiento anteriormente aceptada, se ocupa más bien en la determinación de la calidad de los estatutos, mostrándose partidario de la personalidad del derecho. Por su parte, Bouillenois hace un resumen de su doctrina en 11 postulados fundamentales que son en su conjunto una revelación de sus tendencias francamente territorialistas. Fija la calificación que ha de darse a los estatutos, dejando como bueno el punto de partida señalado por los juristas del siglo XVI. Boehner toma la defensa de la personalidad de la ley, constituyéndose en su más ilustrado defensor. Así pues, de observar cómo en los tiempos anteriores cada provincia regida por un príncipe se encontraba en continua guerra con los demás, afirma que esta situación lo hacía celoso de sus propias leyes, de manera que cada uno deseaba ser señor absoluto en su casa, y de ahí el axioma vulgar en nuestro derecho francés, el cual lo mencionaré. También a continuación hacemos un breve resumen de lo que es el Código Napoleónico, que también influyó en ese tiempo en la doctrina francesa. Doctrina alemana del derecho internacional privado. En Alemania nacen las dos grandes tendencias: la tendencia internacionalista apoyada en la teoría histórica del derecho, y la tendencia internista apoyada en el positivismo, aquella expuesta por el más ilustre expositor de la teoría histórica, Savigny, y esta propuesta por Wachter, Messi y Bonn. Hablando de la explicación de posiciones, surge como contraposición a la escuela angloamericana del trabajo de Savigny, Tratado de Derecho Romano Actual, donde asienta su teoría en una comunidad jurídica del derecho de pueblo. Sostiene que cada Estado tiene el deber internacional de admitir el derecho extranjero como fuente del derecho internacional, pues para él se debe aplicar el derecho más conforme con la naturaleza de la relación jurídica de que se trate, sin distinguir entre nacional o extranjero. En virtud de este sistema, la aplicación extraterritorial de la ley deja de ser un acto de cortesía de pura gracia del soberano para convertirse en una obligación jurídica. Métodos de la doctrina. La doctrina internacionalista postulada por Savigny, apoyada en la comunidad jurídica, emana de la conciencia popular, da al derecho internacional privado un carácter positivo y universal, no obstante su vaguedad y falta de solidez científica. Pero esta doctrina viene a tener resultamente este carácter al ser elaborada nuevamente por los primeros discípulos del jurista alemán, poniendo a la tesis antes mencionada a artistas firmes y profundizando cuidadosamente su contenido. Cabe hacer mención por parte de Messi: para llevar las lagunas fue necesario recurrir a los principios supremos de la razón, equidad y justicia, afirmando que tales principios son obligatorios para todos los estados y para los jueces, por el solo hecho de no existir disposición positiva en concreto que ponga una solución distinta. Así, para Messi, las normas positivas del derecho interno que provienen de la aplicación de la norma extranjera no tienen valor sino como consagración de un derecho natural superior y anterior del Estado, o como excepciones hechas valer por la fuerza del mismo derecho común superior. Bonn afirma rotundamente que el derecho internacional privado no es un derecho interno, sino propiamente internacional y superestatal. Dice este autor que la norma del derecho internacional privado determina la competencia legislativa de cada Estado para regular las relaciones jurídicas entre particulares,
y en vista de la importancia de esta determinación, puede continuar afirmando que el derecho internacional privado determina la competencia de la legislación y de los órganos, tribunales, órganos administrativos de cada Estado en cuanto a las relaciones jurídicas privadas. Para fundar esta afirmación toma postura semejante a las de Savigny y a las de Messi, derivando las normas del derecho internacional privado de un derecho superior propiamente internacional, ya que es imposible hacer depender el derecho internacional privado de la voluntad de un solo Estado, puesto que ninguno puede afirmar la competencia de su sistema legislativo con independencia de los demás Estados. Doctrina española del derecho internacional privado se basa en competencia jurisdiccional internacional, derecho aplicable, reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras. Tenemos que los principales representantes de las doctrinas de las partidas redactadas en la segunda mitad del siglo XVIII por mandato del rey Alfonso X de Castilla, establecía una clara aplicación del respeto al derecho adquiridos bajo el imperio de otra legislación, al ordenar la inmutabilidad del régimen económico matrimonial, tanto pactado como derivado de la costumbre del lugar de celebración del matrimonio. Rafael Conde y Luc en 1839 y 1992 mencionaba la importancia de reconocer los derechos adquiridos en el extranjero con la finalidad de dar validez a un acto realizado en un país que no es del interesado, pero que en este acto sea regido por las de su nacionalidad o para la de su domicilio. También está lo que es Trías Giro y Trías de Bis. Estos autores discrepan de Pillet al no considerar respeto de los derechos adquiridos y orden público en cuanto a regla, excepción respectivamente, sino en un plano de coordinación entre ambos, mientras que Pillet se encontraba a favor del reconocimiento de los derechos adquiridos en el extranjero hasta los límites tolerados por el orden público. Por su parte, Pascual hace mención que crea la teoría de la personalidad del derecho en la concepción mancianiana recogida en el Código Civil español. El problema de los derechos adquiridos en el extranjero carece de autonomía frente al conflicto de leyes, y como otro tanto ocurría en la última fase de la estatutaria francesa, continuada por los comentarios del Código Napoleón, no es aventurado afirmar que el problema que nos ocupa no fue tomado en consideración por los redactores del Código Civil. Los derechos adquiridos en la doctrina española y en el sistema de derecho internacional privado español, Adolfo Mejía. También tenemos aquí que la posición del método comparado en el derecho internacional privado es fundamental por la propia naturaleza de este y porque su objetivo último es lograr y mejorar la coordinación de los distintos ordenamientos jurídicos, para lo cual a veces será necesario que el juez aplique una norma extranjera. Será de gran utilidad el conocimiento de otros sistemas jurídicos a la hora de elaborar normas de derecho internacional privado, para así asegurar la eficacia de estas. Desde el punto de vista del juez, la importancia del método comparado es un mayor, porque en ocasiones el juez del foro tiene que aplicar derecho extranjero y además tal y como lo haría el juez extranjero. Los derechos adquiridos de la doctrina española y en el sistema de derecho internacional privado español. Como conclusión, tenemos que las posturas presentadas nos dan la esencia del derecho internacional privado para identificar los temas más importantes a tratar en asuntos que competen a esta rama del derecho, como son la territorialidad, extraterritorialidad, la nacionalidad, el establecimiento de domicilios, la aplicación del derecho interno en asuntos exclusivamente privados, los distintos tipos de leyes personales o de orden
público interno, territoriales o de orden público internacional y voluntarias del orden privado, así como el no aplicar el derecho extranjero en determinado territorio donde deba aplicarse el derecho interno de manera exclusiva, y los demás importantes, distinguir cuando estamos en cierta situación que es en materia de derecho internacional privado y no del derecho internacional público. Sin más por el momento, gracias por su atención.